Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, primero quería agradecer por el apoyo, las felicitaciones, los likes, los comentarios, todo lo que se hizo en el video anterior. Fue el primero que hice. Tuve que analizar bastantes veces los capítulos. Fue un poquito tedioso porque lo tomé como si fuera un trabajo, pero al ver el resultado me gustó bastante. Y bueno, eso quería agradecer. Les dejo con el siguiente capítulo. Vamos a ello. En el resumen, comenzamos con el capítulo viendo que Utena está fantaseando en sodomizar a las tres mafias, lo cual es regañada por su profesora, ya que se encuentra en clases y estaba divagando, mientras Sayo, Kauruko y Haruka la miran con cierta curiosidad. Una vez terminada la clase, las chicas planean qué podemos hacer luego de clases. Sayo avisa de que debe hacer unos quehaceres. En los pasillos, Sayo se encuentra con Utena y se ofrece para contenerla, ya que notó que Utena se encontraba bastante distraída. Esta le agradece también y la admira por ser una gran persona, para luego despedirse. Sayo, caminando por el vecindario, es reconocida como una buena chica, y a su vez, Utena, caminando por otro camino, comienza a reflexionar por sus pensamientos, mientras unas niñas se encuentran jugando a ser las tres magias. Al ver un templo, decide ir a rezar para eliminar sus pensamientos pecaminosos y de cierta criatura, pero ni bien termina de hacer sus plegarias, delante suyo cae una revista de BDSM donde duda en tomarla, pero por culpa del viento, una de sus páginas es revelada, mostrando escenas explícitas de contenido puro. Ella, luego de tomarla, sigue un camino de revistas hasta llegar detrás del templo. Allí comienza a mirarlas, lo que ocasiona un incremento de su lujuria, para luego pasar a un siguiente plano donde encontramos ya a Sayo vestida, para luego salir y comenzar a limpiar el templo con esas túnicas nuevas de sacerdotisa. Mientras Utena sigue investigando nuevos métodos lujuriosos, siendo supervisada por Benalita, hasta que derrota a dicha paz que Sayo se jactaba. Sucede un desborde de poder por parte de Utena al punto de que se transforma sin conjurar las palabras mágicas, ocasionando que Sayo deba transformarse en Magia Azure e ir hasta detrás del templo. Una vez allí, se puede ver como Magia Azure no da tiempo a charla y decide atacar, arremetiendo distintos ataques, teniendo que hacer que Utena deba huir, ocasionando el juego del gato y el ratón, donde una intenta escapar y la otra la persigue. Mientras sucede ese trayecto en el cual están corriendo, Utena logra visualizar unas máscaras, la cual golpea para poder atrapar a Magia Azure. Una de esas máscaras es una máscara de zorra, llamada Kitsune, lo cual la deja en total vulnerabilidad, ocasionando que pierda relatividad del espacio, no pueda visualizar su entorno y solo pueda huir. Cuando por fin Utena siente que tiene la posibilidad de huir, hay algo dentro de ella que no le permite huir. Ese algo es ver a Magia Azure totalmente vulnerable. Al notar eso, decide acercarse, aprovechando su clara ventaja para mofarse y burlarse de ella al no poder atacarla, lo que ocasiona que Magia Azure se ponga aún más nerviosa al notar su clara diferencia. En esa batalla, que tiene Magia Azure para tratar de defenderse, recibe un golpe, el cual hace que su arma salga volando de la escena, ocasionando de que aquella desventaja que tenía Magia Azure sea muchísimo más grave, para tener que huir de la batalla. Al intentar huir, tropieza generando que se caiga, quedando ahora en total vulnerabilidad y a merced de su captora, comenzando una serie de curiosas caricias que va en aumento al punto de hacerla sentir desnuda por la vulnerabilidad sufrida, a lo cual solo sería al comienzo, porque al separarle las piernas a Utena iría mucho más. Aunque Magia Azure intenta resistirse, lo único que genera es que Utena se emociona al punto de tocarla múltiples veces de manera constante, hasta que llega el atardecer. Literalmente estuvo desde el mediodía hasta la tarde toqueteándola sin parar. Cuando por fin se tranquilizan las cosas, a lo lejos puede visualizarse que viene magia magenta y magia sulfur para poder socorrerla. Pero antes de irse, Utena le deja un claro mensaje a Magia Azure, el cual es: nos divertiremos de otras formas luego. Allí podemos notar que Magia Azure fue abusada a tal punto de que pierde su transformación, dejándola en estado de KO sin poder hablar hasta el anochecer. Una vez llegado a la noche, Utena se encuentra feliz en la cama, totalmente tapada, mientras Benalita halaga por su buen trabajo al atacar una de las tres magias. Siendo el otro día, después de haber descansado, tanto Benalita como Utena comienzan a pensar un nombre para poder utilizar y referirse a ella como nueva villana. El ideal entre lo que ofrecen dice que el nombre tendría que ser una mezcla de latín o alemán, a lo que Utena le da igual hasta que Benalita ofrece un nombre denominado como mujer sádica monstruosa, lo que genera que
Utena se arrepienta de manera inmediata y decida ella ponerse su propio nombre villanesco. Utena pregunta hasta cuándo van a seguir con esta meta, si es hasta conquistar el mundo, a lo cual Benalita nos cuenta una pequeña historia de venganza que nunca existió, donde las tres magias ayudaron a una raza supremacista a exterminar a toda su raza de pieles oscuras. Mientras sucede esta charla, en otro lado está tanto Haruka junto a Sayo y Karuko y deciden hablar acerca de la líder maléfica que tanto las toquetea. Haruka se queja de que no pueden saber la identidad secreta de la chica por la propia habilidad mágica que tienen. A lo que Kaoruko contesta de que si ella lo sabrían, tanto la villana como sus otros enemigos también podrían saber su identidad secreta. Y a todo esto, Sayu estaba en su propio mundo recordando lo que había sucedido en aquella batalla. Luego de aquella charla, Kaoruko decide irse sola y las otras chicas por otro camino. ¿Para qué? Para poder transformarse en magia azul, generando que Benalita pueda detectarla para así Utena vaya a tener su próxima pelea. Al sorprenderse, Utena nota y resalta de que está sola, sin enemigos, y de que es una chica mágica de estilo defensivo. Cree que puede hablar, pero Benalita resalta de que ya lo intentó múltiples veces. Utena va a charlar utilizando un maestro de velas para realizar una emboscada a magia sulfur y torturarla sensualmente con velas para acabar con esta batalla de una vez por todas. A lo cual Magia Sulfur no tiene idea a qué se refiere. En la tortura de velas tibias para hacerla gemir por la impresión, aclarando de que no busca lastimarla, que solo quiere que acepte su derrota. Y como si eso fuera poco, también invoca un asado plan para seguir el juego. En ello podemos ver tanto tentáculos como velas que se enciman sobre Magia Sulfur hasta que Utena nota algo inusual. En ese algo inusual es Magia Sulfur liberando todo su poder, logrando por fin descubrir todos los puntos débiles y las habilidades que tiene la villana. En eso Magia Sulfur nos sigue explicando de que no utiliza esa transformación ya que no es muy estética y puede generar miedo a las niñas. Así que para mantener el secreto, acorta la distancia y le da un golpe, logrando herir a Utena al punto de generar un gran daño en su ropa. Utena contraataca, pero en esta forma Magia Sulfur sabe lidiar muy fácil con todas sus tácticas. Y recibe varios ataques de velas, varios proyectiles, pero Sulfur puede lidiar con todos ellos, hasta el punto de tomar un acercamiento y poder dar otro golpe. En ese otro golpe podemos notar de que Utena era una vela completamente y dejar múltiples clones. En ello, Sulfur comienza a desesperarse llamándola cobarde y diferentes adjetivos, al punto de que le dice que por lo menos si no va a pelear que le dijera su nombre. Nos dicen el verdadero nombre de Utena como villana, el cual es Magia Weiser, la peor enemiga de ustedes. Ya una vez siendo de noche, donde Utena apenas vuelve a un callejón, la podemos notar como que está con pocas energías, lo cual Benalita se preocupa pensando de que fue mucho para Utena. Y cuando podemos observar, Utena se encuentra realmente emocionada por la batalla que libró, notando de que aumentó sus poderes. Muy al fondo, arriba del edificio, podemos ver una figura de una chica observando cómo Utena se encuentra emocionada y cómo Benalita estaba preocupada por ella, siendo el final del capítulo. Con respecto al apartado de las curiosidades en el anime, podemos notar que mientras Utena tiene la fantasía, las chicas están observando expectantes sin saber qué es lo que sucede. Lo cual Utena tiene dicha fantasía imaginando a las tres chicas magias al mismo tiempo. Podemos notar de que Sayo es una chica reconocida por su amabilidad, tanto por las vecinas así como por Utena al preocuparse por su estrés, ofreciéndose amablemente a ayudarla. Cuando Utena encuentra las revistas en el templo, la primera revista, la de SM, podemos ver que la chica tiene pelo castaño, pero en el manga, al no tener color, tiene un parecido enorme a Magia Azure por la contextura del pelo y los gestos que tiene dicha portada. También Sayu entra al templo y se cambia la ropa para poder realizar sus actividades. Nos muestran previamente la llegada de ella, va, se cambia y cuando sale del templo ahí comienza a limpiarlo. Otra de las curiosidades dentro de la batalla es que Utena encuentra las máscaras, las golpea y se las lanza a Magia Azure para poder atraparla. Mientras que en el manga sucede de otra manera. Cuando una vez es atrapada Magia Azure, otra de las cosas que podemos notar es que le quita el arma dándole un solo golpe para mandársela lejos. Cuando aprovecha Utena a inspeccionar a Magia Azure, podemos ver que también como que se extiende la escena y dura hasta el atardecer, cuando es rescatada Azure de dicha violación. El destrozo, tanto anime como manga, que le genera Utena a Sayo
es tal que ella misma pierde su transformación. También podemos ver que en el anime le pusieron Dominatrix Fantasma para el nombre de Magia Weiser, mientras que en el manga tiene otro nombre diferente a la que se le ocurre. Unos apartados que también pude observar es que los clones de arcilla hacen una clara referencia a los clones de arcilla que hace Deidara en el anime de Naruto. En el anime nos muestran al final un claro panel donde está esta nueva chica observando todo lo que sucede. Unos apartados dentro de la batalla que se pueden observar es que tenemos a Magia Sulfur haciendo análisis respectivos de la batalla como si fuera Vegeta al enfrentar a un enemigo, en descubrir sus debilidades, al enfrentarlo directamente a la cara, en dejarse vencer para ver qué es lo que nos puede revelar. Y un apartado extra también para sumar es que cuando Magia Weiser fuerza a Magia Sulfur de que admita la derrota, me hizo recordar a los capítulos de Baki, creo que era la primera o la segunda temporada, en la cual están los villanos que están buscando la derrota, que no se considera derrota hasta que ellos mismos acepten la derrota, lo cual fue un paralelismo bastante interesante, no teniendo que ver mucho con el anime pero tomándolo en cuenta. En el apartado exclusivo del manga, lo primero que podemos notar es que el capítulo del anime abarca el capítulo 3 y 4 del manga. Aquí, Utena está fantaseando primeramente con magia magenta desnuda, mientras tiene inmóvil a magia sulfur y magia azure, como si la estuviera atando, como que si estuvieran atadas con hilos invisibles sin poder moverse. La chica de la portada, como lo mencionaba antes en el manga, es muy parecida a Magia Azure en ese periodo donde Utena encuentra las revistas. Otro de los apartados bastante notables es donde comienza a torturar Magia Weiser y Magia Azure. Ambas se encuentran desnudas mientras es vulnerada Magia Azure. Yo lo recalqué acá pensando como si fuera una conexión espiritual, una conexión de almas. Al dejarla desnuda mentalmente, como que si hubiera tocado su alma, a tal punto que es lo que nos termina por desenvolver, donde ella siente una serie de pálpitos, como que queda muy sollozante al ser rescatada por sus amigas y en estado de shock por lo sucedido. Otra de las cosas que también se puede notar, esto ya comienzan a ser los apartados del capítulo 4, es lo de la habilidad de la magia ante el reconocimiento que habíamos mencionado en el capítulo anterior. Acá lo vuelven a recalcar, dándonos a entender que es una habilidad que va a perdurar dentro del manga y anime. Sayo, al ser una inexperta sexualmente, siente curiosidad y replantea sus deseos al oír la palabra divertir que le mencionó Magia Weiser cuando la estuvo torturando. Uno de los nombres que ofrece Benalita son chica loca sádica y mujer sado loca. Esas son las versiones que encontré buscando tanto en español como en inglés y en otras versiones. Creo que busqué en portugués y en chino. Al contarnos sobre su lore, es todo tal cual, con la única diferencia en la que, después de explicar toda la historia de su venganza, él ahí recién nos da a entender de que es mentira. El anime nos pone ya el símbolo de mentiroso. Cuando Utena tortura a Sulfur, explica que esas velas también se pueden utilizar para fines lujuriosos, dando a entender que las velas se utilizan para iluminar y no para otros tipos de juegos que ella tenía en mente. Sulfur pasa de defensiva a ofensiva, digno de Vegeta, el estilo de pelea. Cuando necesita analizar a un rival, primero se deja golpear para ver cómo ese enemigo tiende a combatir. No sé si recuerdan esa donde él baja la guardia para recibir los golpes. Como Vegeta o como Goku en Dragon Ball GT. La manera de explicar, de razonar y de justificar me hacía recordar bastante a Vegeta, además de tomar este paralelismo. Nota, la voz de Kaoruko en el anime es de la hija de René García, y René García es Vegeta, por si no lo sabían. También otra de las cosas que la encontré muy parecido es cuando, incluso en todo el proceso que ella está insultando, agrediendo a su enemiga, le pide amablemente el nombre. Le dice, ya que no vamos a pelear, por lo menos me podrías decir tu nombre. Lo voy a dejar por acá, pero algo así era el diálogo, lo cual me sonó muy respetuoso y muy digno de Vegeta. En este caso, de su hija, se podría decir. Además, muchos del fandom los vinculan bastante. Y como último de los apartados, durante la derrota que tiene Magia Weiser y escapa,
podemos ver que en el techo hay una figura y nos ponen el título de Una sombra misteriosa, justicia o maldad. Esa sombra misteriosa es la chica que nos muestran en el anime, pero acá está cubierto por túnicas y su contextura es bastante diferente a la que nos mostrarían en el anime. Anime y manga lo plantean de manera diferente, siendo el manga mucho más misterioso e incluso, incluso dejándonos una pregunta de que si podría ser otro enemigo que está a punto de atacar a Utena o si es un aliado. Pero bueno, eso lo vamos a saber en el siguiente capítulo. Por ahora lo único que sabemos es que es esa chica del cabello rubio que estaba sentada muy cómodamente en la terraza del edificio. Conclusiones del capítulo. Podemos notar de que ahora Magia Weiser ya sus poderes se manifiestan por propia voluntad, en base a lo que ella siente. Tal parece que cada una de las chicas mágicas depende mucho de los sentimientos, ya sea Magia Weiser por el tema de la lujuria o la excitación, Magia Azul de su estabilidad mental, o sea, de cómo se encuentra su psiquis. Y las otras dos chicas, por lo que recuerdo del capítulo, no muestran cuál es su apartado. Pero por lo que llegué a analizar en estos dos y en siguiente que ya lo tengo visto, Magenta tiende a ser un poco más explosivo sus sentimientos. Me refiero no que es inestable, sino que si está feliz lo muestra de manera notariamente feliz, muestra de manera exponencial su felicidad, su tristeza, su enojo, su asombro. No sé si recuerdan cuando Magia Weiser en el primer capítulo le dice que ella está siendo manipulada. Magenta muestra un gran asombro por la situación, pero tanto las otras dos tuvieron que volverla a recordar que los villanos pueden utilizar cualquier tipo de artimaña para mentir, tal cual podemos ver en este capítulo, ya que no tiene problemas utilizar Utena, ya sea instrumentos religiosos, seres vivos u objetos inanimados. Es una extensión bastante notable de sus poderes. Entre la gama de poderes que tiene Magia Weiser, se puede notar que la habilidad de controlar objetos inanimados, como en caso de la máscara Kitsune, resultó ser bastante poderoso, pero con unas grandes limitaciones. ¿A qué me refiero con todo esto? La máscara, bueno, tiene que ser un objeto inanimado, tiene que lanzarse de manera que el oponente no pueda defenderse. O sea, si el oponente viene muy directo, como hizo Magia Azure, hay poder lanzárselo y provoca muchísimos debuff, se podría decir, muchos prejuicios a quien se le equipa. Como ya habíamos mencionado, limita la visibilidad, no tenés percepción de espacio ni de tiempo y además queda muy vulnerable a no poder sentir, además de las magias. También genera una gran dependencia del sonido y al no tener alguna habilidad o cualidad con el tema de la percepción auditiva por parte de Magia Sur, la dejó muy vulnerable contra Magia Weiser. Es una herramienta que se nota que tiene muchas limitaciones. ¿Por qué? Si se hubiera lanzado contra Sulfur le hubiera dado un puñetazo y la hubiera destruido. Azul podía haberla cortado, pero como fue muy de frente contra el enemigo, en tan poca distancia, lo recibió de lleno el ataque. Fue un impacto muy directo, por lo cual le generó toda esta desventaja. También de cómo Sayo, Magia Azure, muestra un cambio repentino por una batalla diferente a las que tuvo en estos periodos. Capaz que con los enemigos anteriores ella podría lidiar de manera fácil, ya que tiende a tener una mente muy centrada y sistemática. Ella se maneja de manera sistemática en tengo que hacer esta tarea hoy, mañana tengo que hacer esto, no puede haber nada que me interrumpa. Pero dentro de todo ese orden, se le presentó el caos, lo cual terminó por alterar sus emociones y su corazón, se podría decir. Ahora lo único que puede pensar es en dicha enemiga. No se lo puede contar a su amiga porque no sabe cómo son estos sentimientos que está lidiando. Por otra parte, notar que Kauruko es la mayor estratega en enfrentamientos entre las tres. ¿Por qué? Ella planificó que al ver derrotada a Magia Azure,
decidió enfrentarla sola en un lugar aislado y que no haya ningún tipo de enemigos. Además de tomar la ventaja de que todos crean que ella es una chica mágica defensiva, lo cual se demostró en el capítulo que es demasiado ofensiva. Tiende a pelear de manera cercana y tomar mucha ventaja. Otro de los puntos es cómo se diferencia tanto el anime como en el manga al presentar las situaciones. ¿A cuál me refiero? A la del final. Por un lado tenemos que hacen todo un misticismo para no saber si es siquiera de género masculino o femenino, mientras que en el anime nos muestran un plano directo de quién es el personaje y por lo que nos da a entender ese personaje va a estar en el siguiente capítulo. También notar que hay dos apartados importantes, tanto en el antirreconocimiento de las chicas mágicas como el apartado donde vulnerabilidad espiritual que sufrió Sasha. Ambos apartados parece que tienen una continuidad dentro de la serie, ya que en el anterior capítulo nos habían mostrado de cierta manera ambos puntos y ahora se continúa y por lo que estoy observando en el siguiente capítulo también tiende a perdurar. Tal parece hay una continuidad de contenidos que están generando su propio lore. ¿Qué podemos teorizar de todo esto? Que Sayo tal parece está sufriendo un quiebre, sus amigas no lo pueden saber y qué podría pasar con ella más adelante. También otra de las cosas interesantes es el tema de los nombres, porque no tiene sentido ser un villano que conquiste el mundo si no tienes nombre. Por lo cual que se haya tomado bastante tiempo el capítulo para poder brindarnos el nombre. Intenté no nombrarlo en los procesos de análisis y todo, al confundir Utena con Magia Weiser, pero ya bueno, es una manera de evitar spoilers y de que se conserve todo el misticismo que genera la propia serie. Pero en definitiva, el capítulo estaba bastante bueno, tanto las mentiras, las verdades que hubo dentro del capítulo, así como los combates. Hubo dos combates en todo el capítulo, mucho más que muchísimas series y bastante extendidos. Muchísimas gracias por ver el capítulo. Hasta luego.